Ruta. Justo hoy le iba a preguntar eso, ¿cuándo teníamos el parcial? Bueno, la próxima clase. ¿Está claro? Cuando en el parcial dice que entra unidad 1 y unidad 2, ¿estamos hablando del Exactamente. trabajo 1 y el trabajo 2 nomás? No, 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 no. Unidad 1 y unidad 2 corresponden a otra cuestión. Una cosa son las actividades y otra cosa son las unidades, ¿sí? Las actividades no están puestas en el programa. Cuando yo hablo de unidad 2, a ver, no tengo el programa acá a mano, no lo he podido abrir. A ver si lo puedo abrir, me esperan un minuto. La unidad que viene ahora es la de Piaget, ¿no, profe? No, están confundiendo clases con unidades. Claro, por eso le pregunté. Ahí está. No, no, está bien, está bien. No, no hay problema. Una cosa son las clases, ¿sí? A ver si lo pueden ver acá. Quiero que quede claro esto. Bueno, ahí están, estaría compartiendo la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Bien. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Genial. profe. Bueno, cuando ustedes saben, una cosa son las clases. Acá tenemos la clase 1, la clase 2, la clase 3, 4, 5, 6 y 7. Estas son clases, ¿sí? Entraría hasta la clase 7. ¿Está claro? Pero otra cosa son las unidades. Cuando yo hablo de unidades, tienen que ir Profe, al programa. eh, perdón, Sí, no sé si solo me pasa a mí o tal vez a todos, sino que su pantalla es como que quedó congelada en el Meet, digamos, no aparece. Sí, está tildada. Sí, pasó eso. Está, Dice presentación y no presenta nada. Claro. claro, a ver. No, a mí me dice presentando directamente nomás. claro. El mío está como congelado en la imagen del Meet. A ver, ahora A mí igual. quedó congelado. No, ahora falta como que abandonó la llamada. Sí, a mí también me figura así. ¿Cómo que qué? Como que Como que abandonó abandonó la la llamada. imagen, no aparece. ¿Y ahora? No, Directamente, Ahí o sí. sea, donde comparte pantalla se fue. Ah, está bien. Se queda Bueno. tildado. Sí. Bueno, entonces no voy a poder abrir porque está muy lenta la conexión, entonces no abre. Si abro muchas cosas, no. Igual me fijé en la hoja de ruta y está unidad Vean el 1 y unidad claro, 2. ahí está. Vean el programa, ¿sí? Vean el programa donde dice contenidos, van a tener unidad 1, 2, 3 y 4. Y a su vez la bibliografía de la unidad 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Las clases 1 a 7 son las unidades 1 y 2. Vemos los temas de las unidades temáticas 1 y 2. ¿Sí? ¿Qué tienen que Sí, estudiar? justo eso le iba a preguntar, profe, porque igual de todas formas es lo que venimos estudiando, la unidad 1 y 2. Exactamente. O sea, por Es eso, lo, es como que... es lo que vimos hasta ahora. Para hacerlo más Exacto, por eso, fácil, por eso. estudien desde la clase 1 a la Profe, 7. Exacto. Ahí ¿la, estamos. la clase 7 entra en el parcial? Sí, ahora la vamos a ver. Más fácil, estudian de la clase 1 a la 7. ¿Sí?
¿Estamos? Eso es la unidad 1 y 2. Pero para que se entienda, implicaría estudiar la clase de la 1 a la 7. ¿A qué hora va a ser el parcial? El parcial va a ser a las, ¿les parece a las 19 horas? Sí. Para la Sí. Perdón. Sí, profe. Para la comisión C1 lo hacemos a las 19 horas. Para la comisión B3, que en realidad tiene el horario de 14 a 17, ¿la hacemos a las 15? No, a ver, martes, ¿lo hacemos a las 16? Comisión B3, ¿hay alguien? Sí, igual que todas las clases. Bueno, entonces quedamos así. Comisión B3, Vale. 16 Igual, horas. no sé si 16 horas para la comisión B3. Sí, Ok. No sé si habrá alguien más de me la parece comisión. que no, así que después lo vamos a pasar al ¿cómo es que se llama? Al grupo Al avisando. grupo. Sí, Ok. sí. Bien. Bueno, avanzo. Hoy vamos a ver dos autores, que son Piaget y Vygotsky. Voy a comenzar por Jean Piaget, que Jean Piaget, ustedes sabrán, en realidad no era psicólogo, era biólogo, pero tampoco se dedicó a hacer exclusivamente psicología ni biología. En realidad tenía inquietudes epistemológicas. Perdón. Tenía inquietudes epistemológicas. Mi hija. Tenía inquietudes epistemológicas. ¿Y qué es la epistemología? Él buscaba, se hacía la siguiente pregunta: ¿cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento? ¿Y dónde va a investigar esto? En los niños. ¿Por qué en los niños? Porque justamente allí los sujetos están en un estado de menor conocimiento y pasan a un estado de mayor conocimiento, ¿sí? Entonces va a hacer observaciones y entrevistas a los niños. Acá en el texto aparece primero el empirismo, el racionalismo, que son dos corrientes filosóficas. El empirismo básicamente dice que uno conoce a través de los sentidos, de la experiencia. El racionalismo dice que uno conoce a través de la razón, a través del pensamiento, de la deducción, ¿sí? Son como corrientes opuestas, uno a través de la experiencia y otro a través de la razón, ¿sí? Pero el sujeto en ambas sería pasivo, ¿sí? Como que en ambas dependería de la razón o de la experiencia. En cambio, Piaget sostiene una corriente que se va a llamar psicología genética, también conocida como constructivismo genético, ¿sí? Constructivismo porque va a decir que el sujeto, en interacción con el medio en el que se encuentra, a partir de la acción y de esquemas de acción, va a construir el conocimiento, va a ir armando, organizando, estructurando su pensamiento, su inteligencia. Y esto lo va a hacer en etapas o estadios. ¿Cuál es el postulado principal de Piaget? ¿Sí? Básicamente que el conocimiento se construye, ¿sí?, a partir de estructuras cognitivas. Lo que el sujeto va construyendo son estructuras cognitivas. Pero ¿cómo construye estas estructuras cognitivas? A partir de la organización y la adaptación, ¿sí? A esto lo llama invariantes funcionales o
funciones invariantes, que es lo mismo, ¿sí? Es decir, que en la construcción de la inteligencia hay dos funciones que no van a variar, que son organización y adaptación, ¿sí? ¿Qué es la organización? Que el sujeto lo que va haciendo es organizando los conocimientos y los esquemas de acción para poder construir nuevo conocimiento, ¿sí? El sujeto sería activo en cuanto a la organización de su conocimiento, ¿sí? Pero para poder organizar su conocimiento va a tener que adaptarse, no se puede mantener igual siempre, ¿sí? Porque como que el medio le va a exigir adaptaciones de los esquemas que ya están establecidos u organizados, ¿sí? Entonces, el sujeto, podemos decir, está en equilibrio cuando tiene un conocimiento de algo. Cuando se encuentra con un objeto que no lo entiende, que no lo puede conocer, que no lo puede asimilar, el sujeto, ¿qué pasa con el sujeto? Entra en desequilibrio, ¿sí? El desequilibrio va a impulsar al sujeto a que se tenga que adaptar, ¿sí? No va a poder quedarse igual que antes. Va a tener que adaptar los esquemas que ya tenía. Entonces ahí vemos que se da equilibrio, es decir, tengo un conocimiento, nuevo conocimiento, un nuevo objeto de conocimiento al cual me acerco, me produce desequilibrio. Organización. El equilibrio es la organización. El desequilibrio va a implicar una adaptación de mi parte. A su vez, la adaptación se divide en asimilación y acomodación, ¿sí? ¿Qué es la asimilación? Cuando yo puedo asimilar al objeto, ¿sí? Lo puedo entender, lo puedo conectar y estructurar como un elemento más dentro de mi estructura cognitiva, dentro de mi estructura de conocimiento, dentro de mi organización. Lo hago parte de lo que yo entiendo, ¿sí? Lo puedo poner a funcionar dentro de mi estructura cognitiva. Ahora bien, volvemos a lo mismo. La acomodación que viene a ser, cuando un objeto no lo puedo asimilar, tengo que acomodar mis esquemas, ¿sí? Ahí está la adaptación, asimilación, acomodación, ¿sí? Entonces, básicamente para Piaget, el sujeto tiene un papel activo, ¿sí? Porque constantemente está con esquemas de acción, ¿sí? Se conoce a partir de esquemas de acción, hacemos cosas para conocer, ¿sí? Y estos esquemas de acción nos colocan frente a nuevos objetos de conocimiento. Cuando el objeto de conocimiento no puede ser asimilado, entro en desequilibrio. Ahí es donde me tengo que adaptar, es decir, acomodar mis esquemas. Adaptar significa acomodar, reacomodar mis esquemas. Cuando logro reacomodar mis esquemas y asimilar el nuevo objeto, ahí que logro un equilibrio, ¿sí? Equilibrio. Equilibrio. Entonces, ¿cuándo conoce el sujeto? ¿Cuando está en equilibrio o cuando está en desequilibrio? ¿Cuándo logra un estado de mayor conocimiento? Cuando está en equilibrio. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Yo creo que cuando está en adaptación, porque es cuando él necesita como adquirir ese conocimiento para poder adaptarse y organizarse. Y entonces ahí es que está en equilibrio o desequilibrio. La Obviamente está estructura. en desequilibrio. Desequilibrio. Entonces, exactamente.
Uno cuando está en equilibrio tiene un conocimiento, pero no hay nada que te desafía. Vos venís bien, conocés todo, esto lo sé hacer, no tengo problema, lo hago de taquito, lo hago de forma automática, no tengo que pensar nada, lo hago y punto. Estoy en equilibrio. Llega un momento que tenemos algo que no lo entendemos, no sabemos cómo resolverlo, cómo hacer. ¡Pum! Entramos en desequilibrio. ¿Por qué entramos en desequilibrio? Porque tenemos que asimilar ese objeto y nuestros esquemas de acción no nos funcionan. Tenemos que adaptar nuestros esquemas, ¿sí? Cambiar. Ahí entramos en desequilibrio. Nos ponemos como locos, ¿sí? Pero este objeto que nos viene a desafiar, de alguna manera, nos impulsa a reacomodar nuestros esquemas para asimilar nuevo conocimiento. Ahí es donde damos un salto, ¿sí?, cuantitativo en cuanto a conocimiento. Cuantitativo en cuanto a cantidad de conocimiento, cualitativo en cuanto a la estructura que va a asimilar a ese nuevo conocimiento, ¿sí? Porque la estructura cambia. ¿Estamos hasta ahí? Todo Sí, profe. esto lo estudió Piaget observando niños, ¿sí? Observando niños. Esto se puede traspolar a los adultos, ¿sí? Igual esto se utilizó mucho en educación, se lo traspoló directamente y fue un rotundo fracaso igual, ¿sí? Porque la lectura que se hizo fue como muy mecánica, ¿no? Como que el pibe aprendía solo, con el solo hecho de ponerle los objetos de conocimiento, ¿no? Y fue un rotundo fracaso, nunca se la comprendió del todo la teoría. ¿Qué dice Piaget? Además, que hay etapas del desarrollo cognitivo, que son 4. La sensoriomotriz, la preoperatoria, la operatoria concreta y la operatoria formal. La sensoriomotriz aproximadamente va de los 0 a los 2 años, ¿sí? En esta etapa, ¿sí?, el sujeto actúa todo lo que conoces a partir de la acción, ¿sí? Chupar algo, agarrar algo. El bebé de 0 a 2 años no tiene lenguaje, entonces de la única manera que puede conocer es a partir de la acción. Conoce lo que puede sentir o lo que puede mover de alguna manera, ¿sí? No hay conservación de la sustancia, es decir, los objetos dejan de existir cuando se los saca del campo visual o perceptivo. El preoperatorio, de 2 a 7 años. A 7 años, ¿sí? Acá comienza a aparecer la función semiótica, es decir, el lenguaje, con lo cual los objetos ya no desaparecen, ¿sí? A pesar de que por ahí no los ve, si vos se los tapás con algo a un objeto, el pibe va, te levanta, no sé, la mano y busca el objeto porque sigue estando para él, aunque no lo vea. Es capaz de hacer operaciones lógicas, pero solamente en un sentido, ¿sí? Puede hacer, es decir, para entenderlo sencillo, por ahí, puede ir, lo podemos llevar a un lugar, ¿sí? Si siempre lo llevamos al mismo lugar, va a ir, y le decimos, bueno, ahora andá solo a ese lugar, ¿sí? El pibe va a saber ir a ese lugar, pero lo que no va a saber es volver, ¿sí? Si lo llevamos al lugar y lo soltamos, le decimos, bueno, ahora volvete a tu casa desde el lugar donde fuiste, donde viniste, mejor dicho, volvete solo, no va a ser el camino inverso, ¿sí? Lo mismo pasa con la lógica en matemática, en seriaciones, etc. En cambio, a partir de los 7 años hasta los 11, en el operatorio concreto, es capaz de resolver problemas matemáticos, ¿sí? Comprende las leyes de la conservación y la reversibilidad, ¿sí? Puede hacer operaciones matemáticas
pero con los objetos concretos, con palotes, con pelotitas, ¿sí? Puede hacer 1 más 1, 2 y la inversa, ¿sí? 1 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. Sí, eso era antes, profe, los chicos ahora eran re inteligentes. No, ahora lo vamos a ver desde... Pero ¿por qué lo decís vos? A ver. No, porque tengo unos de 15 años, una de 7 y uno de 10 meses. Y Claro. el de 15 años, eso por ahí, el de no regresar, cuando él tenía 5 años, 4 que el padre se lo llevó. Por ejemplo, él me trajo de la estación de Garín que viene a ser a la casa de él, quedaban como 9 cuadras. Y yo no Sí. sabía dónde él estaba viviendo ni nada, y él solo me trajo hasta la casa. Ah, mirá. O sea, la cabeza que tienen hoy en día es impresionante Claro, claro, para memorizar y guardar. claro. Bien. Claro, por ahí tu nene tiene una particular inteligencia espacial, ¿no? Y por ahí puede memorizar espacios, caminos, etcétera, ¿no? Por ahí tiene más Es desarrollado que ese tipo de inteligencia. sí, es que para mí fue sorprendente que un nene de 4 años me traiga caminando y yo siguiéndolo encima de la misma desesperación, yo lo seguía y él me guiaba y me decía, no, no, yo vivo acá. Y entra a una casa y todo y se manda. Y yo lo quedo mirando y digo, no, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy dejando que entre? Si, o sea, le estoy creyendo a una criatura de 4 o 5 años, me trajo hasta un lugar que ni sé. Y resulta que sí, que el niño vivía ahí en ese lugar. Y yo Claro, decía, no, porque la inteligencia que tienen es increíble. claro, claro, No, claro. no, no. Bien. Y finalmente está el operatorio formal, que puede hacer y resolver problemas de manera abstracta, es decir, no necesita los objetos concretos, puede hacer sumas, restas, ¿A multiplicaciones partir de qué edad se da? de los 11 años en adelante, de manera abstracta, ¿sí? Sin el papel y sin el lápiz. Pueden hacer hipótesis, ¿sí? Todo el pensamiento abstracto, pueden teorizar, toda la cuestión, ¿no? Por eso a veces los chicos de 11, 12, 13, 14 años a veces se ponen como más rebeldes porque empiezan a teorizar cuestiones, a pensar de manera más como abstracta, ideas, ¿no? Y puede empezar a separarse del pensamiento adulto, ¿sí? Bueno, esos Podríamos son, decir que tiene su propia ética dentro de la moral de los padres. podríamos decirlo así, sí, sí, sí. Comienza a pensar, ¿sí? De forma abstracta y más autónoma, con lo cual pueden tener su propia ética porque tienen un pensamiento más abstracto y que puede diferir del de los padres, claro. Bien. ¿Alguna pregunta de Piaget? No, profe. Bueno, seguimos con Vygotsky, ¿sí? Vygotsky, ruso, ¿sí? Hoy que está tan de moda Rusia. Lo que hace Vygotsky, de alguna manera, es traspolar toda la teoría marxista a la psicología, ¿sí? La psicología vieron que es como muy, muy individualista, ¿sí? El marxismo se caracteriza por ser comunitario, por pensar todos los determinantes del sujeto a partir de la comunidad, de la cultura, de la sociedad y de los medios materiales en los que vive, ¿sí? Bueno, ¿cómo hace Vygotsky para poder, de alguna manera, traspolar toda la teorización marxista a la psicología? Si la psicología trata... Profe, Sí, disculpe que lo interrumpa. Este era el que hablaba algo así como de la sociología, ¿no? a ver cómo de la sociología.
Ay, no me acuerdo porque era sobre el cuadro que habíamos hecho. A ver, espere que voy a conectar el cargador que se está quedando sin baterías. A ver, sí, tiene que ver con la... no con la sociología, sino con la sociedad y la cultura en la que el sujeto vive, ¿sí? Eso es lo que va a determinar la inteligencia del sujeto, ¿sí? Acá dice, como presenta una teoría Vygotsky también estudia la inteligencia, el desarrollo de la claro, inteligencia, pero pero en lo vez de hace desde un estudiarla, enfoque totalmente distinto al de Piaget. El enfoque él de lo hace de una Piaget forma más era como social. individualista, ¿sí? Decime, Evelyn, Sí, perdón, estuve hablando durante que usted estaba hablando. Mil discúlpame, no disculpas. te escuché. Él lo hace de una forma más social, o sea, él dice que ya de por sí la sociedad va a influir en ese crecimiento, en ese desarrollo, la cultura en la que se va a Exactamente. desarrollar. No es que va a influir. Piaget decía que el entorno del sujeto lo influía, en más o en menos. En cambio, Vygotsky es más radical en cuanto a los determinantes culturales. Vygotsky directamente dice que lo que va a determinar la inteligencia de un sujeto es la cultura y la sociedad en la que vive. No es que lo va como dijiste vos recién, a influir, sino que lo va a determinar al 100% la cultura en la que vive. ¿Sí? ¿Entendés la diferencia de determinar a... ay, se me va la palabra, perdón. A influir, sí, A sí, influir, perfecto. ¿sí? Influir es como leve, determinar es como más radical, más determinante, valga la redundancia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué decía Vygotsky? Que los sujetos desarrollan su inteligencia a partir de la interacción con la cultura en la que viven, ¿sí? Así es como se desarrolla la inteligencia. De otra manera no se puede desarrollar la inteligencia, ¿sí? Pero, a ver, ¿cuál es el primero, para Vygotsky, ¿sí? Había instrumentos de mediación simbólica, ¿sí? ¿Qué es un instrumento? En términos generales, es un objeto, ¿sí? Abstracto o concreto que permite a un sujeto realizar una actividad determinada, ¿sí? Entonces tenemos instrumento en el medio, mediador, sujeto y actividad. Va a decir que el sujeto, todas las actividades que realiza, ¿cuál va a ser el instrumento mediador? Todas las actividades que realiza. ¿Cuál es el objeto mediador para nosotros los seres humanos? Mediados por qué estamos. Todo lo que hacemos, desde comer, ir al baño, hasta trabajar, jugar, todo lo que hacemos a partir de qué. ¿Cuál Del es pensamiento. el pensamiento? Pero el pensamiento de qué está hecho. De Razonamiento. palabras. De palabras. Entonces, exactamente, todo lo que hacemos está mediado por palabras, es decir, por lenguaje. Entonces, para Vygotsky, ¿sí?, el principal instrumento de mediación para el ser humano es el lenguaje. A partir de este instrumento que es el lenguaje, el sujeto va a poder interactuar con otros sujetos en una cultura o sociedad, ¿sí? Pero también va a poder intervenir en el mundo, modificarlo, pero también va a poder modificar a sus compañeros, pero también a uno mismo. El lenguaje nos va modificando, nos va construyendo, nos va haciendo de determinada manera o de otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos internalizando, esto es medio polémico este concepto, habría que desarrollarlo un poquito más,
se va internalizando, según Vygotsky, instrumentos de mediación. ¿Yo cómo desarrollo mi inteligencia? A partir de tener y dominar instrumentos, ¿sí? ¿Qué se le dice a un nene si domina las 4 operaciones, ¿sí? Matemáticas? Suma, resta, multiplicación, división. Le decimos, uy, qué inteligente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese niño ha dominado esos 4 instrumentos. Son instrumentos. Las operaciones matemáticas, según Vygotsky, son instrumentos. ¿Sí? Las teorías psicológicas, sociológicas, de la física, son instrumentos de mediación también. Nos permiten interactuar con nuestro entorno, ¿sí? Entonces, en la medida que yo voy dominando diferentes instrumentos de mediación simbólica, como son las operaciones ilógicas, como son las operaciones matemáticas, como son teorías, como son técnicas, ¿sí? La técnica es un instrumento también, ¿sí? Como son conceptos, mi inteligencia se va desarrollando, ¿sí? Ahora bien, ¿de dónde vienen estos instrumentos? ¿Los construyo yo? ¿Cada sujeto construye sus instrumentos? Les pregunto. ¿Cómo, profe? ¿Cada sujeto construye sus instrumentos o de dónde los saca? De la sociedad, de lo que nos enseñan, de los padres. Exactamente, exactamente. Vos dijiste 2 puntos importantes, Jessica. La familia, que son los padres, y la sociedad. Sí, ahora vamos a desarrollar un poquito más eso. Pero básicamente, los instrumentos provienen de la sociedad, de la cultura. La cultura nos da diferentes instrumentos. ¿Todas las culturas son iguales? No. 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 Ahí está el punto, ¿sí? Entonces, cada cultura, la inteligencia de cada sujeto va a estar determinada por la cultura en la que vive, ¿sí? Hay culturas que desarrollan instrumentos de determinadas características porque tienen que lidiar con otras cuestiones, ¿sí? Entonces, el desarrollo de la inteligencia va a tener que ver con la cultura en la que vivimos, es decir, en el lugar y la cultura en la que vivimos y en la época que vivimos, ¿sí? ¿Dónde lo observamos esto? Como vos decías, Jessica, ahora los pibes vienen re inteligentes, decimos, ¿no? Porque dominan los dispositivos electrónicos y las aplicaciones digitales mejor que los adultos. Claro, porque ellos nacen internalizando ya esos instrumentos. Quizás los adultos mayores les cuesta dominar esos instrumentos porque ellos no estuvieron dominando o interactuando con esos instrumentos desde pequeños, ¿sí? Por eso tienen otro tipo de inteligencia los adultos mayores que los niños o los jóvenes que manejan de otra manera los instrumentos digitales. ¿Se entiende? Ahí se puede observar, por ejemplo. O cómo se hacen las cuentas de las divisiones, por ejemplo. Una manera es como la enseñan ahora, es diferente a como la enseñaban, no sé, cuando yo era chico, por ejemplo, te la enseñaban de otra manera, ¿sí? Es un instrumento similar, pero va cambiando de acuerdo a la época, por diferentes circunstancias históricas, hasta incluso ideológicas. Ahí podemos observar cómo incluso la ideología va cambiando los instrumentos que vamos internalizando y que por lo tanto van a ir desarrollando nuestra inteligencia, ¿sí? Entonces, para Vygotsky, ¿qué permite el desarrollo de la inteligencia? La internalización de instrumentos de mediación. ¿Dónde obtenemos esos instrumentos de mediación? De la cultura, de la sociedad, en la época en que vivimos. Pero
no toda la inteligencia, dice Vygotsky, se desarrolla a partir del lenguaje, ¿sí? Vygotsky plantea dos líneas de desarrollo. La natural, ¿sí? Una línea de desarrollo natural que compartimos con otros animales, como los mamíferos, con otros mamíferos, por ejemplo, y que tiene que ver con todo el proceso de maduración. ¿Vieron todo lo que vimos acerca del recién nacido, de los procesos de maduración, mielinización, etcétera? Bueno, eso es algo natural, no es algo cultural. Que nuestro organismo se vaya mielinizando es algo que tiene que ver con la biología. A eso le llama Vygotsky línea de desarrollo natural, que nos va a permitir desarrollar la memoria, la percepción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero en el ser humano, además, sobre esa línea de desarrollo natural se monta, podríamos decir, otra línea de desarrollo, que Vygotsky llama cultural, la línea de desarrollo cultural, que a su vez va a permitir los procesos psicológicos básicos y los procesos psicológicos superiores. Los procesos psicológicos básicos son aquellos que nos permiten, por ejemplo, hablar, ¿sí? Y interactuar con los otros a partir del lenguaje, donde internalizamos ese instrumento básico, que es el lenguaje, que es el instrumento de mediación simbólica por excelencia, donde lo internalizamos, donde interactuamos, que vos habías dicho, Jessica. En la familia. En la familia, exactamente. La familia vamos a internalizar esta línea de desarrollo cultural que tiene que ver con el lenguaje, el primer instrumento de mediación simbólica, el primero y el más importante, ¿sí? Después, si yo quiero desarrollar aún más mi inteligencia, ¿sí? Los procesos psicológicos superiores, ¿a dónde tengo que ir para desarrollar más mi inteligencia? Y aprender cosas nuevas. A la sociedad y a la escuela. A la Supuestamente escuela. la escuela. A la escuela, ¿sí? Entonces, Vygotsky dice que los procesos psicológicos superiores se internalizan a partir de la interacción con otros más expertos en instituciones creadas para tal fin. Ahí podemos poner escuelas, pero también hay otras instituciones que no necesariamente son las escuelas o universidades que también cumplen la misma función, ¿sí? Que nos va a permitir desarrollar nuestra inteligencia en aspectos superiores, más abstractos, ¿sí? La escritura, aprender esto que están aprendiendo ustedes, teorías, ¿sí? Van a desarrollar más su inteligencia. Bien. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Otro concepto importante de Vygotsky, que lo tienen, subrayenlo, léanlo bien, búsquenlo y sépanlo, es el zona de desarrollo próximo o proximal, ¿sí? ZDP, zona de desarrollo próxima. ¿Qué significa esto? Lo que dice la zona de desarrollo próxima, según Vygotsky, es que lo que uno primero puede resolver con la ayuda de un otro experto, ¿sí? Posteriormente, eso lo va a poder resolver de manera autónoma sin la ayuda de ese otro experto, ¿sí? ¿Esto dónde lo observamos? ¿Vieron? En la escuela, los chicos a veces, en el aula, con la ayuda de los compañeros y de la maestra, pueden resolver, por ejemplo, un cálculo matemático. Después, cuando están solitos en el examen, en la prueba, solo lo tienen que resolver. Ahí no pueden, ¿sí? Y la maestra le dice, pero fulanito, si yo vi que vos lo podías resolver, yo te ayudé y vos lo resolviste.
¿Quiere decir que no aprendió nada ese chico? No, todo lo contrario. Está en proceso de internalización de ese instrumento que es el cálculo combinado, ¿no? Pero primero vas a necesitar de la ayuda de otros. Llámese compañerito que la tiene más clara, llámese la maestra, ¿sí? Esto también lo podríamos comparar. ¿Vieron cómo se le enseña a andar en bici a los chicos? ¿Sí? Los que tienen pibes por ahí han utilizado el método de agarrar la bicicleta, ponerle rueditas o agarrar la bicicleta por el asiento, ¿sí? Y acompañarlos con la mano para darle equilibrio. Llega un momento que cuando ves que más o menos tiene equilibrio, o que no se cae, mejor dicho, para no confundir con el concepto de Piaget. Ojo, no confundan, ¿sí? Cuando ves que se sostiene, lo soltás y el pibe va solo, ¿no? Cuando se da cuenta que lo soltaste, ahí se cae, ¿no? Se da cada porrazo. Pero bueno, básicamente eso es el concepto de zona de desarrollo próximo. Que primero, para dominar e internalizar un instrumento de mediación, primero es con la ayuda de un otro. Después se logra de forma individual, autónoma. ¿Sí? Bien, ¿preguntas? ¿Respuestas? Eso puede ser perfecto, como decir, necesito seguridad. O sea, por eso necesito la ayuda del otro. Está bien lo que decís. Eso, pero claro, lo que vos planteás sería en términos más afectivos, más emocionales, ¿sí? Y Sería ayuda para progresar. Está bien, pero como es lo que están planteando ustedes, no es un tema o un enfoque que aborde Vygotsky. No se ocupa de lo afectivo Vygotsky como un factor determinante. A nosotros por ahí nos pasa, usted dio el ejemplo de la escuela, ¿no? Que necesitamos a la profesora o de un compañero la ayuda. Y por ahí nos pasa a nosotros mismos como adultos en la facultad, de por ahí tenemos una idea, pero como que no estamos en el salón y no podemos escuchar a nuestros compañeros para decir si estamos seguros, porque necesitamos escuchar todo el tiempo una segunda opinión para poder decir sí, o sea, es así, pero es como que no terminás de entender sin tener la ayuda del otro. Bueno, lo que está diciendo es genial, está muy bien, porque en definitiva vos para entender un concepto, una teoría, tenés que interactuar con los otros, con tus compañeros, con el docente, en el aula, pero también cuando salís, ¿sí? A tomar un mate, un café en el buffet de la facultad, te pones a hablar de eso. Y en esa interacción empezás a entender. Básicamente eso es lo que dice Vygotsky. Por eso es importante la institución educativa y la presencialidad, ¿sí? Y estas actividades, donde vos interactúas con los otros, intercambiás ideas. Sí, porque nos pasó, por ejemplo, en antropología, vio que yo le mandé una pregunta del tema de la naturalización. Y póngale, me quedó claro, pero en el momento de explicarlo, lo expliqué mal, así que me fue. Claro. Es como que tengo un concepto, lo entiendo, pero cuando necesito explicarlo es como que todavía no me sale. Bueno, eso sería la zona de desarrollo próximo. Vos sola no lo podés desarrollar, explicar, pero con ayuda de otros sí lo entendés. ¿No quiere decir que no lo entendés? Sí lo entendés. Pero lo vas a entender y dominar y manejar. Cuando vos lo tenés que ahí como poner en práctica ese instrumento que tiene que ver con las palabras, con explicarlo, ahí te cuesta, porque lo tenés que poner en práctica. Vos entendés el instrumento, pero te cuesta ponerlo en práctica, que es explicarlo básicamente, ¿sí? ¿Está bien lo que vos decís? Me pasó eso. Pero nos pasa todo el tiempo, por eso es importante la interacción con los otros a la hora de desarrollar nuestra inteligencia. La inteligencia no es algo individual, sino más bien algo colectivo. No se puede pensar la inteligencia sin la interacción con los otros. La comunidad científica, ¿cómo desarrolla, cómo avanza en el conocimiento? ¿Cómo desarrolla nuevos conocimientos? Debatiendo, interactuando entre científicos, ¿sí? Algunos quizás piensan lo mismo, otros no. Y a partir de esa interacción es como se va desarrollando la inteligencia.
que no es otra cosa. Sí, ¿Cómo? por eso me doy cuenta por ahí que es la importancia de lo que es el lo presencial en la escuela. Claro. O sea, a mí es impresionante. Yo decía, o sea, la maestra me dijo, la profesora me dice, no, yo sé, pero vos lo entendiste, el tema es que no lo explicaste bien, me dice. Claro. Y te digo, porque me costó, o sea, y nos pasó a muchos de los compañeros, que por ahí teníamos la idea exacta de tanto cultura, de naturalización, todo, pero no supimos explicarlo. Claro, es como claro, que claro. no, nos quedamos en la nube en ese momento. Y Pero no me después parece que no lo hayan entendido. Me parece que, como vos decís, lo entendieron, pero todavía estaban en una fase donde no dominaban ese instrumento del todo. Lo estaban internalizando. Faltaba poder dominarlo y poder aplicarlo en la práctica, si se quiere, que es poder explicar determinado fenómeno a partir de estas categorías antropológicas, sociológicas que te había dado la profe, ¿sí? Bien, bien. Estaba pensando si no me olvido algo de Vygotsky. Bueno, básicamente es eso, Vygotsky, ¿sí? Es mucho más complejo. Hice un resumen así muy compacto, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? No, profe.